El último paseo. El sol se ocultaba tras las colinas de la Sierra de Gredos cuando Lucía cerró la puerta de su casa en Navaluenga, un pequeño pueblo de Ávila donde todos se conocían desde generaciones. Era octubre de 2023, y las hojas de los robles comenzaban a teñirse de oro bajo la luz dorada del atardecer castellano. «Mamá, voy a llevar a Thor al monte», gritó Elena desde el recibidor, mientras se ponía su chaqueta vaquera favorita, esa que había comprado en las rebajas del Corte Inglés el verano anterior. Lucía asomó la cabeza desde la cocina, donde preparaba una fabada asturiana para la cena. El aroma de las alubias y el chorizo llenaba la casa, mezclándose con el olor a leña que siempre impregnaba las casas rurales cuando llegaba el frío. «Ten cuidado, cielo. No te alejes mucho del sendero del río», le advirtió su madre, secándose las manos en el delantal. «Y lleva el móvil, que ya sabes cómo se pone tu padre cuando no puede localizarte». Elena, de 17 años, puso los ojos en blanco con esa gracia típica de las adolescentes españolas. Sus rizos castaños danzaban sobre sus hombros mientras se agachaba para acariciar a Thor, un pastor alemán de 2 años que había sido regalo de Reyes Magos. «Mamá, conozco estos montes como la palma de mi mano. Además, Thor me protege, ¿verdad, guapo?», dijo, rascando detrás de las orejas del perro, que movía la cola con entusiasmo. El pueblo de Navaluenga se extendía por el valle como un puñado de casas de piedra y tejas rojas, rodeado de dehesas donde pastaban las vacas avileñas y extensos pinares que se perdían en la montaña. Era el tipo de lugar donde los niños jugaban en la plaza hasta tarde, donde los mayores se reunían en el bar de Manolo para comentar el partido del Real Madrid, y donde las madres aún gritaban desde las ventanas para llamar a sus hijos a cenar. «Dale recuerdos a la abuela Remedios si pasas por el cementerio», añadió Lucía, refiriéndose a la costumbre familiar de saludar a la tumba de la abuela cuando paseaban por esa zona. Elena se colgó la correa del hombro y besó a su madre en la mejilla. «Vuelvo en 1 hora, máximo. Thor necesita ejercicio después de estar todo el día encerrado mientras yo estaba en el instituto». La puerta se cerró con un golpe seco, y Lucía regresó a sus fogones, sin saber que esa sería la última vez que vería a su hija caminar por esa puerta. Elena y Thor tomaron el sendero que bordeaba el río Alberche, un camino de tierra y piedras que los lugareños habían transitado durante siglos. Los últimos rayos de sol se filtraban entre los pinos, creando un juego de luces y sombras que danzaba sobre el suelo cubierto de hojas secas. «Venga, Thor, vamos hasta el mirador», le dijo al perro, que corría adelante y atrás, olisqueando cada arbusto y marca de territorio que encontraba. El sendero se adentraba en la espesura del bosque, donde el silencio solo se rompía por el canto de los mirlos y el murmullo lejano del río. Elena tarareaba una canción de Rosalía mientras caminaba, sus deportivas Nike crujían sobre las hojas secas, y su respiración formaba pequeñas nubes de vapor en el aire cada vez más frío. Cuando llegaron al mirador, un pequeño claro desde donde se divisaba todo el valle de Navaluenga, Elena se sentó en una roca y sacó su móvil para hacerse una selfie con Thor. La cobertura era irregular en esa zona, pero logró enviar una foto a su grupo de WhatsApp del instituto, paseando con mi bodyguard personal perro _ vida rural _ blessed, fueron las últimas palabras que escribió. Mientras Elena ajustaba la correa de Thor para comenzar el regreso, algo captó su atención entre los árboles. Una figura se movía entre las sombras, demasiado lejana para distinguir si era una persona o un animal. Thor gruñó levemente, con las orejas erectas y la mirada fija hacia aquella dirección. «¿Qué pasa, chico? ¿Has visto algo?», preguntó Elena, siguiendo la mirada del perro. Lo que sucedió después permanecería como un misterio durante un año entero.
Cuando Lucía miró el reloj de la cocina y vio que marcaba las 9 de la noche, sintió la primera punzada de preocupación. Elena nunca llegaba tarde sin avisar. Llamó a su móvil, pero saltó directamente el buzón de voz. Hola, has llamado a Elena. Deja tu mensaje después del pitido. El sonido de la voz de su hija le provocó un escalofrío. A las 10, Lucía ya había llamado a todos los amigos de Elena. A las 11, había recorrido el sendero del río con una linterna, gritando su nombre hasta quedarse ronca. A medianoche, cuando su marido Antonio regresó de su turno en la fábrica de Seat en Martorell, encontró a su esposa llorando en la puerta de casa. No aparece, Antonio. Elena no aparece. La Guardia Civil de Ávila inició la búsqueda al amanecer. Helicópteros, drones, unidades caninas, voluntarios de toda la comarca. Durante 3 semanas, los montes de Gredos resonaron con gritos de Elena y el ruido de los rotores. Encontraron su chaqueta vaquera enganchada en una rama, a 2 kilómetros del mirador. Encontraron rastros de Thor que se perdían en un arroyo seco. Pero de Elena, ni rastro. Los titulares de El Norte de Castilla y ABC Madrid hablaron del misterio de Navaluenga. Los programas de Ana Rosa y Sálvame dedicaron especiales al caso. La familia recibió llamadas de videntes, investigadores privados y oportunistas de toda España. Pero Elena había desaparecido como si la tierra se la hubiera tragado. Un año de desesperación. Octubre de 2024. Hacía exactamente un año que Elena había desaparecido, y Navaluenga ya no era el mismo pueblo tranquilo de antes. La casa de los García Ruiz se había convertido en un santuario de esperanza desesperada, carteles con la foto de Elena pegados en cada ventana, velas que Lucía encendía todas las noches, y una montaña de cartas de apoyo de toda España que se acumulaban en la mesa del comedor. Lucía había envejecido 10 años en uno. Sus cabellos castaños ahora tenían mechas plateadas, y sus ojos, antes brillantes, se habían vuelto opacos por las noches sin dormir. Había dejado su trabajo en la farmacia del pueblo para dedicarse completamente a buscar a su hija. Su matrimonio con Antonio se tambaleaba bajo el peso del dolor compartido pero no hablado. Buenos días, tengo el cartel de Elena, decía Lucía cada mañana mientras recorría los pueblos vecinos, Casavieja, Mijares, Pedro Bernardo, Montbeltrán. En cada bar, cada tienda, cada ayuntamiento, dejaba fotos de su hija como si fuera evangelizando una religión de esperanza. Los lugareños la recibían con una mezcla de compasión e incomodidad. Todos habían oído hablar del caso, algunos incluso habían participado en las batidas de búsqueda, pero después de un año, la mayoría había aceptado lo que Lucía se negaba a admitir: Elena probablemente estaba muerta. Señora García Ruiz, ya han pasado 12 meses, le había dicho el cabo Primero Jiménez de la Guardia Civil la semana anterior. Quizás debería considerar otras posibilidades. Pero Lucía no podía. No sin un cuerpo. No sin respuestas. Su obsesión había comenzado a preocupar incluso a su hermana Carmen, que venía desde Madrid todos los fines de semana para asegurarse de que Lucía comiera algo y se duchara. Lucía, cariño, tienes que aceptar la ayuda del psicólogo que nos recomendó el médico, le insistía Carmen mientras organizaba las medicinas que su hermana se negaba a tomar. No puedes seguir así. ¿Aceptar? Explotó Lucía una tarde, mientras ordenaba por milésima vez las fotos de Elena. ¿Quieres que acepte que mi niña está muerta sin haberla encontrado? ¿Quieres que me conforme con no saber qué le pasó? Carmen suspiró, mirando a su hermana con una mezcla de amor y desesperación. No, Lucía. Quiero que vivas.
Elena no querría verte así. Pero para Lucía, vivir sin saber qué había pasado con Elena era imposible. Había gastado todos sus ahorros en detectores privados, había vendido las joyas de su abuela para pagar a un vidente de Granada que prometía ver dónde estaba su hija, había hipotecado la casa para contratar a un equipo de búsqueda especializado de Madrid. Nada. Todos le habían dado esperanzas falsas a cambio de dinero real. Antonio, por su parte, había encontrado refugio en el trabajo y en las copas que se tomaba cada noche en el bar de Manolo. No era que hubiera dejado de amar a Elena o de esperarla, pero su forma de lidiar con el dolor era diferente a la de Lucía. Mientras ella mantenía viva la búsqueda, él se preparaba mentalmente para lo peor. Cada día que pasa sin encontrarla es un día menos de esperanza, le había confesado a Manolo una noche, mientras se tomaba su tercera cerveza Mao. Pero Lucía no lo entiende. Ella sigue pensando que Elena va a aparecer por esa puerta como si nada hubiera pasado. Las madres son diferentes, Antonio, le respondió Manolo, secando un vaso con la parsimonia de quien ha escuchado 1000 historias de dolor en su bar. Mi mujer tardó 5 años en aceptar que nuestro hijo mayor no iba a volver de Londres. Pero Elena no se había ido a Londres a buscar trabajo. Elena había desaparecido en los montes que conocía como la palma de su mano, con un perro que la habría defendido con su vida. El pueblo entero vivía con la sombra del misterio. Los niños ya no jugaban solos en la plaza después del colegio. Las madres acompañaban a sus hijas adolescentes a todas partes. Los pastores evitaban adentrarse solos en las zonas más remotas de la sierra. Navaluenga había perdido su inocencia rural. Era una tarde gris de finales de octubre cuando Lucía decidió hacer algo que llevaba meses posponiendo, volver al mirador donde Elena había enviado su último mensaje. No había regresado allí desde los primeros días de la búsqueda, cuando aún tenía esperanzas de encontrar alguna pista que la Guardia Civil hubiera pasado por alto. Caminó sola por el sendero del río, envuelta en el abrigo de lana que le había regalado Elena el pasado cumpleaños. Cada paso le traía recuerdos, aquí Elena había encontrado una vez un nido de mirlo caído, allí había recogido castañas para asar en casa. Más adelante estaba el árbol donde había tallado sus iniciales con las de su primer novio. Cuando llegó al mirador, Lucía se desplomó sobre la misma roca donde Elena se había sentado para hacerse la selfie. El valle se extendía ante ella, dorado por el sol del atardecer, exactamente igual que aquel día de octubre del año anterior. ¿Dónde estás, mi niña?, susurró al viento. Dame una señal. Cualquier cosa. Pero el bosque guardó silencio, como había estado haciendo durante un año entero. Lo que Lucía no sabía era que a pocos kilómetros de allí, en una cabaña abandonada de pastores perdida entre los pinos, alguien había estado cuidando a Thor durante todo ese tiempo. Y que ese alguien tenía sus propias razones para mantener al perro con vida. Razones que pronto saldrían a la luz de la manera más inesperada. El drone y la verdad, sábado 2 de noviembre de 2024. La primera nevada de la temporada había blanqueado las cumbres de Gredos, y los cazadores de la Asociación Cinegética de Ávila se preparaban para la primera montería de la temporada. Entre ellos estaba Miguel Herrera, un ingeniero de telecomunicaciones de Valladolid que había heredado la afición por la caza de su abuelo y que había invertido en un dron térmico de última generación para localizar jabalíes. Miguel era de esos cazadores modernos que combinaban la tradición rural con la tecnología puntera. Su dron DJI Matrice 300 RTK estaba equipado con una cámara térmica FLIR que podía detectar firmas de calor a más de 2 kilómetros de distancia, incluso a través de la vegetación densa. Joder, Miguel, con esa máquina vas a dejar sin trabajo a los perros de muestra,
le bromeó su compañero de cuadrilla, Sebastián, mientras cargaban el equipo en el todoterreno. La tecnología no sustituye la experiencia, pero ayuda, respondió Miguel, calibrando los controles del dron. Además, con este tiempo, los jabalíes se van a refugiar en las zonas más espesas. Sin esto, podríamos volver con las manos vacías. La cuadrilla se dirigió hacia el coto de caza al monte de Gredos, una extensa área que incluía parte de los montes donde Elena había desaparecido. Era una zona conocida por sus poblaciones de jabalí, corzo y venado, pero también por su orografía complicada, barrancos profundos, cuevas naturales y antiguas construcciones de pastores abandonadas desde que la trashumancia había dejado de ser rentable. A las 8 de la mañana, con la niebla aún pegada al suelo, Miguel lanzó su dron desde el puesto de San Pedro, un claro en la montaña desde donde se dominaba un amplio valle poblado de robles y pinos. «Vamos a ver qué nos depara el día», murmuró, mientras la pantalla de su tablet mostraba las imágenes térmicas que captaba el dron a 200 metros de altura. Durante las primeras 2 horas, el dispositivo detectó varios grupos de jabalíes, una manada de venados y lo que parecía ser un zorro solitario. Nada fuera de lo normal para un día de caza en Gredos. Pero a las 10:30, cuando Miguel dirigió el dron hacia una zona más remota conocida como Los Berrocales, la pantalla mostró algo que le hizo fruncir el ceño. En una pequeña construcción de piedra semi-derruida, rodeada de vegetación espesa, la cámara térmica detectaba 2 firmas de calor claramente diferenciadas. Una era pequeña y tenía el patrón típico de un perro grande. ¿La otra? La otra era inequívocamente humana. «Sebastián, ven a ver esto», llamó Miguel, sin apartar la vista de la pantalla. Su compañero se acercó, masticando un bocadillo de chorizo. «¿Qué es?» «Hay alguien en la cabaña de Los Berrocales. Y tiene un perro». Sebastián escupió el trozo de chorizo. «¿En la cabaña vieja de Manolo el pastor?» «Pero si está abandonada desde hace 10 años. Ni siquiera tiene tejado». Miguel ajustó los controles para obtener una imagen más nítida. La construcción era efectivamente la antigua cabaña de un pastor, pero alguien había reparado parte del tejado con lonas y plásticos. Había humo saliendo de lo que parecía ser una chimenea improvisada, y las firmas térmicas se movían dentro de la estructura. «Puede ser algún sin techo que se ha refugiado allí», sugirió Sebastián, pero su voz denotaba nerviosismo. Miguel volvió a observar la pantalla. Algo no encajaba. La figura humana era demasiado pequeña para ser un adulto, y el perro, «Sebastián», dijo Miguel con voz temblorosa, «¿tú no eres de por aquí?» «Sí, de Navaluenga». «¿Por qué?» «¿Te acuerdas del caso de la chavala que desapareció el año pasado? ¿La que se llamaba Elena?» Sebastián palideció. «Claro que me acuerdo. Todo el pueblo la sigue buscando. Desapareció con su perro, un pastor alemán». Ambos hombres se miraron en silencio. En la pantalla, la figura del perro tenía exactamente el tamaño y las proporciones de un pastor alemán adulto. «Miguel, tenemos que avisar a la Guardia Civil». «Espera», dijo Miguel, dirigiendo el dron más cerca de la cabaña. «Necesito estar seguro». Bajó el aparato hasta 50 metros de altura. A través de un agujero en el tejado improvisado, la cámara térmica reveló algo que le heló la sangre. La figura humana estaba acurrucada en un rincón, y su tamaño y proporciones correspondían claramente a las de una adolescente. «Eso no es un animal», gritó Miguel, con una mezcla de shock y excitación. «Hay una persona ahí dentro». Con manos temblorosas, Miguel marcó el número de emergencias en su móvil.
La cobertura era mala en esa zona, pero logró conectar. 112, ¿cuál es su emergencia? Soy Miguel Herrera, estoy en el coto de caza Monte de Gredos. Creemos que hemos encontrado a la chica desaparecida. Elena García Ruiz. Está en una cabaña abandonada en los Berrocales, con un perro. Señor, ¿está usted seguro de lo que está diciendo? Miguel miró nuevamente la pantalla. Las dos figuras térmicas se habían movido. La más pequeña, la humana, había salido de la cabaña y parecía estar mirando hacia arriba, como si hubiera oído el ruido del drone. Completamente seguro. Necesitan mandar una unidad inmediatamente. Les envío las coordenadas GPS. En 20 minutos, los montes de Gredos volvieron a resonar con el ruido de helicópteros. Pero esta vez no era una búsqueda desesperada. Esta vez sabían exactamente dónde dirigirse. La Guardia Civil estableció un perímetro alrededor de los Berrocales antes de proceder. El cabo primero Jiménez, el mismo que había dirigido la búsqueda original, coordinaba la operación desde un puesto de mando improvisado. Unidad Alfa, procedan con precaución. No sabemos si la víctima está retenida contra su voluntad o si hay otras personas en la zona. Cuando los primeros agentes llegaron a la cabaña, encontraron exactamente lo que el drone había mostrado, una construcción de pastor parcialmente reparada con materiales de desecho, con una chimenea improvisada y señales claras de habitación prolongada. Y allí, en el interior, estaba Thor. El pastor alemán lo recibió con ladridos de alerta, pero no de agresividad. Estaba delgado pero cuidado, con el pelaje limpio y sin signos de maltrato. Su collar original seguía en su lugar, aunque descolorido por la exposición a los elementos. Pero de Elena no había ni rastro. Cabo primero, aquí Alfa 1, cracó la radio. Hemos encontrado al perro. Está vivo y aparentemente en buen estado. Pero no hay señales de la chica. El cabo Jiménez sintió que el estómago se le encogía. ¿Dónde estaba Elena? ¿Quién había estado cuidando a Thor durante un año? ¿Y por qué mantener al perro con vida así? Continúen la búsqueda en un radio de 1 kilómetro, ordenó. Revisar cada cueva, cada construcción, cada árbol hueco. Y traigan al perro. Puede que nos lleve hasta ella. Mientras los agentes registraban la zona, uno de ellos hizo un descubrimiento que cambiaría completamente el rumbo de la investigación. En un rincón de la cabaña, debajo de un montón de mantas viejas, encontró una mochila rosa que Lucía reconocería inmediatamente, era la que Elena llevaba al instituto todos los días. Dentro de la mochila había libros de texto, un estuche de maquillaje, y algo que nadie esperaba encontrar, un cuaderno manuscrito que Elena había estado escribiendo durante su cautiverio. Un diario que revelaría una verdad más perturbadora de lo que nadie había imaginado. El secreto del bosque. El cuaderno de Elena tenía 127 páginas escritas con letra temblorosa pero legible. La primera entrada estaba fechada el 15 de octubre de 2023, 2 días después de su desaparición. No sé si alguien va a leer esto algún día. No sé si yo voy a salir de aquí. Pero necesito escribir lo que ha pasado, necesito que alguien sepa la verdad. El cabo primero Jiménez leyó las primeras líneas sentado en el puesto de mando, con Thor durmiendo a sus pies. Cada palabra era como una pieza de un rompecabezas que llevaba un año sin resolver. Se supone que estaba paseando a Thor como cualquier tarde. Llegamos al mirador y vi a alguien entre los árboles. Pensé que era un cazador furtivo o algo así. Thor empezó a gruñir, pero no ladraba como cuando ve un jabalí.
Era diferente. Como si conociera a esa persona. Jiménez sintió un escalofrío. Continuó leyendo. Cuando me di la vuelta para volver a casa, él ya estaba detrás de mí. No pude ni gritar. Me tapó la boca y me dijo que no pasaría nada si cooperaba. Que solo quería hablar conmigo. Thor se puso como loco, pero él conocía a Thor. Le habló por su nombre y el perro se calmó. Eso fue lo que más me asustó. ¿Cómo sabía mi perro quién era? Las manos de Jiménez temblaron mientras pasaba la página. La letra de Elena se volvía más nerviosa a medida que avanzaba la entrada. Me llevó a esta cabaña. Dice que es solo temporal, que pronto me dejará ir. Pero han pasado 2 días y sigo aquí. Tiene comida, mantas, incluso medicinas. Como si hubiera estado preparando esto durante mucho tiempo. Y lo más raro, cuida a Thor como si fuera su propio perro. Le da de comer, lo saca a pasear, incluso le habla con cariño. El cabo cerró el cuaderno por un momento y miró a Thor, que levantó la cabeza como si hubiera sentido su mirada. ¿Era posible que el perro conociera al secuestrador? Con el corazón acelerado, Jiménez siguió leyendo. Las entradas de Elena revelaban una situación cada vez más perturbadora. 3 de noviembre, ha pasado ya casi un mes. Empiezo a entender por qué me tiene aquí. No es lo que pensé al principio. No quiere hacerme daño de esa manera. Es otra cosa. Dice que me conoce desde que era pequeña. Que me ha estado cuidando desde lejos durante años. Que sabe todo sobre mí, mis notas del instituto, mis amigas, mis miedos, mis sueños. 15 de noviembre, me enseñó fotos. Fotos mías que yo no sabía que existían. En el parque cuando tenía 8 años. Saliendo del instituto. Comprando en la panadería de Antonia. Ha estado siguiéndome durante años. Y yo nunca me di cuenta. 28 de noviembre, hoy me contó por qué me trajo aquí. Dice que mis padres no me merecen. Que él puede cuidarme mejor. Que en esta cabaña estaré a salvo del mundo cruel de ahí fuera. Está loco. Completamente loco. Pero es un loco funcional. Inteligente. Planifica cada detalle. Jiménez sintió náuseas. El perfil que emergía de las páginas del diario era el de un acosador obsesivo que había estado monitoreando a Elena durante años antes de secuestrarla. Pero había algo más. 10 de diciembre, descubrí algo horrible hoy. Encontré una caja enterrada debajo de las tablas del suelo. Dentro había cosas mías que se supone que había perdido. Mi pulsera favorita que perdí cuando tenía 12 años. La bufanda que se me olvidó en el autobús del instituto el año pasado. Mi osito de peluche que desapareció de mi habitación cuando tenía 14. No los había perdido. Él los había robado. No sé cuántos años lleva entrando en mi casa. Las páginas siguientes documentaban los intentos desesperados de Elena por escapar, todos frustrados por la ubicación remota de la cabaña y por la vigilancia constante de su captor. Pero era en las entradas de los últimos meses donde la situación se volvía aún más compleja. 15 de marzo de 2024, algo ha cambiado. Él ya no viene todos los días como antes. A veces pasan 3 o 4 días sin que aparezca. Deja comida suficiente para Thor y para mí, pero se va. Cuando le pregunto dónde va, solo dice que tiene responsabilidades.
No entiendo qué puede ser más importante que mantenerme prisionera. 3 de mayo de 2024, creo que está enfermo. Cuando viene, tose mucho y se ve más delgado. Ayer vi que tenía moratones en los brazos. Como si alguien le estuviera pegando. ¿Es posible que él también sea víctima de alguien más? 20 de junio de 2024, lo descubrí todo. Su nombre real es David Martín Soto. Vivía en Madrid con su madre hasta que ella murió hace 2 años. Después vino aquí, a Navaluenga, porque había heredado una casa de un tío. La casa está justo detrás de la mía. Ha estado viviendo ahí todo este tiempo, observándome desde su ventana. Jiménez dejó caer el cuaderno. La casa detrás de la de los García Ruiz había estado vacía durante años. Según los registros, había pertenecido a Evaristo Martín, un anciano soltero que había muerto sin descendencia conocida en 2019. Nunca se habían molestado en investigar si alguien había heredado la propiedad. Continuó leyendo con una mezcla de fascinación y horror. 15 de julio de 2024, David me contó por qué empezó a seguirme. Dice que cuando era niño, su madre lo encerraba en casa durante días. No tenía amigos, no iba al colegio normalmente. Su única ventana al mundo exterior era espiando a las familias del barrio. Cuando se mudó aquí, encontró en nuestra familia lo que nunca tuvo: normalidad, amor, calor de hogar. Dice que yo represento todo lo que él quiso ser y nunca pudo. 2 de agosto de 2024, creo que David está muriendo. Viene cada vez menos, y cuando viene está cada vez más débil. Me enseñó dónde guarda las llaves de la casa de atrás. Me dijo que si le pasa algo, puedo ir allí. Que tiene dinero ahorrado y documentos. Que puedo volver a casa cuando quiera. Pero, ¿por qué no me deja ir ahora? La respuesta llegó en las últimas entradas del diario. 15 de septiembre de 2024, David me confesó algo que me ha dejado helada. Dice que cuando yo desaparecí, él vio cómo mi familia se unió para buscarme. Vio a mi madre llorar, a mi padre recorrer los montes, a mis tíos venir desde Madrid. Dice que nunca había visto tanto amor junto, tanta desesperación por una sola persona. Que eso le hizo entender lo que vale la vida. 1 de octubre de 2024, David tiene cáncer de pulmón. Me lo ha confesado hoy. Por eso está tan delgado, por eso tose tanto. Los médicos le han dado 3 meses. Ya no me tiene aquí porque me quiera para él. Me tiene porque dice que cuando yo vuelva, mi familia va a valorar más la vida. Que van a ser más felices de lo que nunca fueron antes. 15 de octubre de 2024, hace exactamente 1 año que estoy aquí. David vino esta mañana para despedirse. Dice que va a entregarse a la Guardia Civil. Que ya es hora de que vuelva a casa. Me pidió perdón. Me dijo que cuidara a Thor, que el perro me va a llevar de vuelta. Pero han pasado 5 horas y no ha vuelto. 20 de octubre de 2024, David lleva 5 días sin aparecer. Thor está inquieto. Sé que algo ha pasado. Voy a esperarlo 1 semana más, y si no viene, seguiré a Thor de vuelta a casa. Ya sé el camino. La última entrada estaba fechada 5 días antes del descubrimiento. 29 de octubre de 2024, encontré a David. Thor me llevó hasta un barranco a 2 kilómetros de aquí. Había resbalado y caído. Está muerto. Lo enterré como pude, con la ayuda de Thor. Ahora estoy sola de verdad. Pero también soy libre de verdad.
Mañana empiezo el camino de vuelta a casa. Cuando el cabo Jiménez terminó de leer, tenía lágrimas en los ojos. Elena había estado a punto de volver por su cuenta. Solo le habían faltado unos días. Cabo primero, cracó la radio, la hemos encontrado. Jiménez levantó la vista del cuaderno. ¿Dónde? A 800 metros al norte de la cabaña. Está caminando hacia el pueblo con una mochila al hombro. Aparenta estar en buen estado. Cuando Elena vio los uniformes de la Guardia Civil acercándose entre los árboles, no corrió hacia ellos. Se detuvo, respiró hondo, y esperó. Tenía 18 años, había cumplido los 18 encerrada en una cabaña. Era una mujer diferente a la adolescente que había desaparecido un año atrás. ¿Elena García Ruiz? Preguntó el agente que llegó primero. Sí, respondió ella con voz tranquila. Soy yo. Quiero ver a mi madre. Thor corrió hacia ella cuando la vio, ladrando de alegría y saltando como un cachorro. Elena se arrodilló y lo abrazó, enterrando la cara en su pelaje. Buen chico, Thor. Buen chico. Ya podemos ir a casa. Epílogo. La historia de Elena García Ruiz se convirtió en noticia nacional durante semanas. Los medios hablaron del milagro de Navaluenga, del perro que nunca dejó de esperar a su dueña, del secuestrador que se arrepintió demasiado tarde. Pero para Lucía, que abrazó a su hija en el puesto de la Guardia Civil con una fuerza que amenazaba con romperle las costillas, la única noticia que importaba era que Elena había vuelto a casa. No me vuelvas a dar este susto, le susurró al oído, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. No me vuelvas a dejar sola. No lo haré, mamá, prometió Elena. Ya estoy en casa. La casa de David Martín Soto fue registrada y sellada. Entre sus pertenencias se encontraron miles de fotos de Elena tomadas durante años, diarios obsesivos donde documentaba cada movimiento de la familia, y una carta de confesión que nunca llegó a enviar. Elena necesitó meses de terapia psicológica para procesar lo que había vivido. Pero gradualmente, con el apoyo de su familia y la ayuda de Thor, que nunca se separaba de su lado, comenzó a reconstruir su vida. Terminó el bachillerato por libre, estudió psicología en la Universidad de Salamanca, y años después se especializó en terapia para víctimas de secuestro. Su experiencia, por terrible que había sido, le había dado una perspectiva única sobre la supervivencia y la resiliencia humana. Miguel Herrera, el cazador que la encontró, se convirtió en amigo de la familia. Todos los años, el 2 de noviembre, organizaba una montería solidaria en los Montes de Gredos para recaudar fondos para la Asociación de Personas Desaparecidas que Elena había fundado. Y en el mirador donde todo había comenzado, la familia instaló una pequeña placa que decía, la esperanza nunca se pierde. Solo cambia de lugar. Thor vivió hasta los 14 años, muriendo tranquilamente en el sofá de casa, con la cabeza apoyada en las piernas de Elena. Hasta el final, cada tarde seguía esperando junto a la puerta a que su dueña regresara del paseo. Aunque Elena ya había vuelto a casa para siempre. Guión bajo 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 bifin.